¿Cuántas veces sentiste en la milonga que todo tarda demasiado? Tarda en llegar la tanda que te gusta, tarda en aparecer la persona con la que querés bailar y tarda hasta la pareja de adelante en avanzar. Por eso este video. Tu impaciencia se nota en la milonga más de lo que crees. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más previsible que recordar que te olvidaste las llaves de tu casa en el lugar más evidente. Y me estoy refiriendo a que tu impaciencia se nota en la milonga más de lo que crees. A que muchas veces suponemos que estamos bailando tango cuando en realidad estamos corriendo detrás de nuestras propias expectativas. Pero para ordenarme con este tema, te lo expongo en una serie de ítems. Así que, sin más decir, empecemos ya. 1. La impaciencia también se baila. A ver, yo sé que cuando hablamos de paciencia, a menudo muchas personas imaginan una virtud moral, algo que tienen los santos, los maestros espirituales o esas personas misteriosas que parecen sonreír mientras hacen una fila de 3 horas en la puerta de un negocio sin perder la calma. Pero lo cierto es que en el tango la paciencia no es solamente una virtud, la paciencia es parte del baile, una herramienta más que necesaria, porque el tango está lleno de esperas que se van sumando una tras otra, como cuando esperamos la mirada, un cabeceo y una aceptación, e incluso esperamos tener el espacio para avanzar. Y sin embargo, muchas veces queremos saltarnos todas esas etapas, queremos que todo ocurra ya, como mirar una película adelantando cada 30 segundos. Técnicamente la estás viendo, pero te estás perdiendo la historia. Y te diría que no hagas lo mismo con este video. Y en el tango ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces no disfrutamos el proceso porque estamos obsesionados con llegar al resultado. De hecho, la primera manifestación de la impaciencia aparece incluso antes de llegar a la pista. Y hablo de esas personas que llegan a la milonga y a los 10 minutos ya están preocupadas. No me aceptaron. No me invitaron. ¿Y si nadie me saca a bailar? ¿Y si no encuentro pareja? Y todavía no terminó la primera tanda. Es como si alguien plantara una semilla y a la mañana siguiente saliera al jardín indignado porque todavía no tiene un bosque. A ver, las cosas tienen su tiempo, las relaciones tienen su tiempo, la confianza, la conexión y también la milonga. Por supuesto, la paciencia no garantiza que las cosas ocurren, pero la impaciencia garantiza que las vivamos peor. 2. El abrazo también necesita tiempo. Sí, el abrazo también necesita tiempo y no hay que precipitarlo, que es como querer leer una carta antes de abrir el sobre. Quiero decir, el abrazo necesita unos segundos, no muchos, pero necesita existir, porque desde allí nace todo lo demás. Como te dije alguna vez en mi libro La pista del abrazo, el abrazo es el tango y cuando lo apuramos, el baile empieza incompleto. Pero esto no solamente ocurre con el abrazo, también ocurre con la circulación. Y aquí muchos coincidirán conmigo. Hay algo que por lo general suele irritar al milonguero, que la pareja de adelante no avance, tras lo cual aparece desde la mirada al techo hasta la mirada asesina y desde la respiración dramática hasta la sensación de estar en un embotellamiento existencial. Pero lo cierto es que la pista es compartida y a veces la mejor decisión no es avanzar sino esperar, porque bailar no siempre significa desplazarse, a veces significa permanecer en el mismo lugar y seguir bailando. Máxime, considerando que el movimiento no siempre se mide en metros, sino en calidad. 3. La paciencia como forma de sensibilidad. La impaciencia tiene una característica muy curiosa.
siempre vive unos segundos adelante. Nunca está está donde quiere llegar. Y eso genera tensión, porque el presente deja ya de ser suficiente. El abrazo no alcanza, la caminata no alcanza, la música no alcanza. Y al fin, nada alcanza. Y cuando nada alcanza, dejamos de disfrutar. Pero el tango nos invita a otra cosa. Nos propone a habitar el momento, a escuchar, a percibir, compartir. Y aunque no parezca mucho, es muchísimo. Todavía hay quienes creen que la paciencia es una forma de debilidad o resignación. Y yo me permito creer que es exactamente lo contrario. La paciencia es una forma de fortaleza y sensibilidad, porque solamente quien presta atención puede esperar, quien escucha puede esperar, quien observa y valora los matices puede esperar. Y allí vemos la gran diferencia. El impaciente vive pendiente del próximo paso, mientras el paciente descubre el paso que está ocurriendo ahora. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia del baile. Digo, después de tantos años observando a bailarines y milongueros, descubrís que muchas veces la forma en que una persona baila se parece bastante a la forma en que vive. Quien quiere controlar todo suele querer controlar todo. Quien no tolera esperar en la pista generalmente tampoco disfruta esperar fuera de la pista. Y allí descubrimos que la milonga es una gran maestra, porque nos muestra aspectos nuestros que quizás no vemos en otros lugares. Nos pone un espejo adelante, un espejo que a veces resulta sorprendentemente sincero. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Sea como fuere, si bien cultivar la paciencia en la milonga no siempre resulta sencillo, especialmente en una época donde todo puede ocurrir cada vez más rápido, deberíamos entender que muchas de las experiencias más profundas del tango necesitan tiempo para desplegarse. Sin ir más lejos, la confianza necesita tiempo, la conexión, la escucha, la interpretación. Y cuanto más intentemos forzar los procesos, más se nos van a escapar de entre los dedos. Esa paradoja de que muchas veces encontramos aquello que buscamos cuando dejamos de perseguirlo desesperadamente. Porque la paciencia no consiste en quedarse inmóvil, consiste en darle espacio a las cosas para que ocurran. Porque de lo que estamos hablando es de nuestra relación con el tiempo, de cuán capaces somos de convivir con la incertidumbre, aprender a confiar en procesos que no siempre podemos acelerar. Y quizás allí encontremos una de las lecciones más valiosas que nos regala la milonga, que no todo lo importante ocurre cuando nosotros queremos, sino que a veces ocurre cuando estamos preparados para recibirlo. Sobre todo entendiendo que la verdadera madurez a menudo consiste en comprender que algunas puertas no se abren empujándolas más fuerte, sino aprendiendo a reconocer el instante exacto en que finalmente deciden abrirse. Que es como decir, en otras palabras, entender que aquello que parecía una espera, en realidad también formaba parte del camino. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.